Hola amigos, bienvenidos a su programa La Letra Pequeña de la Biblia. Vamos a hacer un recuento de lo que hablamos la semana pasada. Vamos a hablar hablamos de la salvación y vemos que la salvación se encuentra tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Vemos que la cruz se encuentra solamente en el nuevo, pero en el antiguo no. Eso significa que la cruz es un símbolo pagano y es falso. Y sustentamos bíblicamente cuando Moisés levanta la serpiente en un asta, dice la palabra que de esa misma manera el Yahshua iba a ser levantado. Lo pudimos ver tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Vemos que el bautismo es totalmente falso. No lo encontramos en el antiguo pacto, no encontramos nada acerca de ese bautismo, sino que lo que hizo el Mashiach fue algo que se llama el rito de la purificación, y eso se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 19, que dice: a Yahweh Elohim de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Las personas iban al templo a purificarse y lo hacían una vez al año, y era lavar su cuerpo. Hablamos de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, y que Yahweh a través de esta profecía nos muestra, y a través del Mashiach, él quita tres cosas. Quitó el sacrificio y la ofrenda, o sea, la ofrenda y el sacrificio, ahí se incluyen diezmos y ofrendas. Quitó el sacerdocio. Esta diezmos y ofrendas la encontramos en Daniel 9:27. Todo es sustentado con la palabra. Quitó el sacerdocio. Desde hace rato Yahweh quería que los sacerdotes se corrigieran, pero no lo hacían. Hacían cosas distintas a lo que él quería. Entonces le dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en cuanto a ustedes abandonaron mi ley, yo me olvidaré de ustedes y del sacerdocio. Eso está en Oseas 4:6. ¿Qué significa? Que el pueblo estaba pereciendo porque ellos no les estaban enseñando de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Entonces él dice: levantaré reyes nuevos y sacerdotes. Toda aquella persona que cree en el Mashiach es un rey y sacerdote, toda aquella persona que cumple con la voluntad de Yahweh. Entonces quitó el diezmo y la ofrenda, el sacerdocio, y quitó el templo físico. Hoy en día hay más iglesias que panadería. Cuando las personas se dieron cuenta de que tener una iglesia es un negocio, han levantado más iglesias que panadería, cuando la verdadera iglesia, como decía yo, eres tú y soy yo. Toda aquella persona que guarde el espíritu del Mashiach es una iglesia de Yahweh. El templo que Yahweh levantó a través del Mashiach es un templo espiritual, no un templo físico. Entonces, en la profecía de las 70 semanas vemos cómo la primera reconstrucción por Nehemías, la segunda reconstrucción por Herodes en el año 26, y el tercer templo es levantado por el Mashiach, pero no un templo físico, sino un templo espiritual. Él dice: derriben ese templo y en 3 días yo lo levantaré. Entonces ellos dijeron: él dice que derribemos un templo y en 3 días lo levantaré, cuando 46 años duraron para reconstruir el templo. Estaban hablando era de la reconstrucción de Nehemías. Ahora, ¿en dónde se encuentra eso?
en Juan 2:19. Ahora vamos a continuar con unas nuevas errores, contradicciones. Yo he dicho, la palabra no se cuestiona, pero sí lo que debemos cuestionar son las traducciones. Las traducciones es lo que debemos cuestionar, y no solamente las traducciones, sino las malas interpretaciones y las malas doctrinas, porque todo esto lo que ha ocasionado es que ha traído una serie de engaños en el cual las personas viven confundidas, no solamente confundidas, sino que se ha creado una serie de doctrinas. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Que muchas personas están siendo engañadas y se van a perder por estar siguiendo doctrinas que no van de acuerdo a la palabra. No voy a decir que doctrinas falsas, porque en realidad doctrina es una enseñanza, y cada persona ha puesto su esmero en enseñar esto, pero lo que más me duele es que las personas no investigan, sino que las personas tragan por entero y dicen sí, amén. Entonces le es más fácil escuchar que estudiar y escudriñar. Entonces aquí vamos a hablar de esa contradicción. Las escrituras, la palabra dice escudriñad las escrituras, y en otra parte dice que la fe viene por el oír la palabra. Ahí hay algo contradictorio, ¿no creen? Porque si nos ponemos a escuchar a todas esas personas que han dicho tantas barbaridades en el púlpito, muchas personas se están perdiendo por eso. Han dejado de leer. La palabra no es para leerla, la palabra es para estudiarla, es para escudriñarla, es para saber lo que está sucediendo. Vamos a ver en Mateo 1 la genealogía. En Mateo la genealogía. Entonces, empecemos por la genealogía de Yeshua. Empezamos por Abraham. Engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, y Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara. En fin, vamos a llegar hasta David. David engendró a Salomón, y que fue la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram. Y aquí está el primer error. No sé si será error, no sé si será una mala traducción, no sé si lo hicieron adrede, pero de Joram, y Joram engendró a Uzías. Eso no es verdad, porque Joram, aquí lo tengo escrito, Joram engendró, ya les voy a decir a quién engendró Joram, Roboam hacía Joram, a Ocasías. Entonces omitieron a Ocasías, y Ocasías engendró a Joás, y Joás engendró a Amasías, y Amasías engendró a Uzías. Entonces omitieron 3 reyes en esta genealogía para cuadrar algo que dice más aquí abajo en Mateo. Dice: de manera que de las generaciones desde Abraham hasta David habían 14 generaciones, y desde David
hasta la deportación hubo 14 generaciones, y de la deportación hasta Babilonia hubo 14 generaciones. Yo no sé qué sentido tiene eso, pero esto lo arreglaron para decir esto. Lamentablemente me tendré que poner a estudiar sobre qué tan importante es decir 14 generaciones y 14 generaciones. No sé qué importancia, pero omitieron 3 reyes, y 3 reyes son 3 generaciones. Entonces, ahí en 14, alguna de esas 3 tiene que decir 17. Supongamos que la primera se diga 14, sean 14. Pero la segunda ya no cuadra las 14 generaciones. Bueno, sigamos acá con el segundo error. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En ningún libro de la Taná está escrito eso. Es totalmente falso. En ningún libro. Y si alguien me está viendo, me está escuchando, si puede comunicarse conmigo y decirme, tal libro está, yo me retracto aquí mismo y digo, bueno, ok, esto es verdadero, se encuentra en tal libro, pero no lo hay. Vamos. Voy a ir hasta Mateo 28:19. Es un verso totalmente falso. Mateo 28:19 dice: y por tanto id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos más cómo el bautismo, la importancia que tiene el bautismo para los romanos o para los griegos, que instalaron este verso aquí, y también para la Iglesia Católica, que fue la Iglesia Católica fue la que introdujo esto. En el primer concilio de Nicea se habló que Yeshua era Dios. En el segundo concilio, no me acuerdo, o en el concilio de Calcedonia, se nombraron los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1. Eso lo vamos a ver más adelante, y eso es falso. Pero no quiero ponerme a decir te voy a retar ni nada de eso por el estilo, porque no es mi estilo retar. Mi estilo es que las personas abran los ojos y miren la palabra bien. En ninguna parte del nuevo pacto encontramos a los apóstoles purificando el cuerpo de una persona, porque esa es la verdadera razón del bautismo, es purificación, limpieza del cuerpo, es pedir perdón por los pecados, y eso se hacía anualmente en una fiesta que se llama Yom Kippur. Entonces, esta situación, ninguno bautizó en esta fórmula, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nadie. Mas sí lo hicieron, o sea, parece aquí aparece en el nombre de Yeshua. Pero para mí, eso de que bautizarlo en el nombre del Padre o bautizarlo en el nombre de Yeshua es falso. Porque me puse a analizar, y eso es una fiesta. Supongamos la cena, lo que llaman la Santa Cena. Esa es otra fiesta, y es la fiesta del Pesaj. Yeshua dijo en la cena: hagan esto en conmemoración mía o en mi memoria.
Él lo dijo. ¿Y por qué no decir, Yahshua dijo aquí en hagan este rito en mi memoria? No bautícenlos en mi nombre, sino háganlo en mi memoria. Pienso yo que debería ser. Y no bautizarlos en el nombre ni del Padre, ni del Hijo, ni en el nombre de Yahshua. Para mí eso no es verdad. Personalmente. Cada quien. Pero veo que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso está mal. Avalando que una Trinidad. Vamos a ver versos falsos. Vamos. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan. Muchas personas saben de lo que estoy hablando. Es un verso que muchos conocen y muchos sustentan la Trinidad con ese verso. A mí me convencieron de eso fue con ese verso, porque yo fui cristiano, porque yo no creía en la dichosa Trinidad, pero al ver lo que estaba aquí, yo digo, uy, sí, pero no, ese verso es totalmente falso. O sea que a mí me convencieron con una mentira. Dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. A la imprenta de esta debería darle vergüenza seguir escribiendo esto, porque muchas Biblias lo han sacado de su... muchas casas de Biblia han sacado ese verso de ahí, porque el verso es totalmente falso. De acuerdo a lo que dice el original, dice, porque tres son los que dan testimonio. Ahí, corta. Porque tres son los que dan testimonio y ya, en el cielo. Supongamos que sea hasta ahí. Listo. Hasta ahí llega. Entonces quieren avalar una Trinidad, y la Trinidad es un símbolo pagano, un símbolo babilónico, en donde se adoraban a los tres reyes, a Tamuz, no me acuerdo bien ahora el nombre de los tres de los reyes de Babilonia, eran la esposa, la esposa, el hijo y el padre. Entonces a los tres los colocaban en un templo y lo adoraban. Entonces aquí vemos totalmente falso. Sigamos acá. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo. Esto es para aquellos que les gusta estudiar la palabra. Ojalá los maestros o los pastores se dedicaran a estudiar un poquito la palabra, en vez de estar llevando palabra de motivacional a las personas, para que nosotros nos demos cuenta en el error que estamos. Segunda de Timoteo, no, segunda de Timoteo no es. No, primera de Timoteo es la cuestión. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad,
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Totalmente no voy a decir que el verso es falso, pero sí voy a decir que es manipulado, que es la palabra correcta. El verso diría así de la siguiente manera. Vamos a ver cómo dice aquí, en la Tanakh. Aquí dice: Él fue manifestado físicamente y probado justo espiritualmente, visto por los ángeles y proclamado entre las naciones, y confiado por todo el mundo y levantado al cielo en gloria. Y aquí dice: e indiscutiblemente grande es la misericordia de la piedad. Dice: Dios fue manifestado. Y aquí dice: Él fue manifestado. Aquí está hablando de Yeshua y aquí está hablando de Dios, de Elohim. Aquí habla de Yeshua y aquí habla de Elohim. Entonces dice que Elohim fue manifestado en carne y justificado y purificado en el Espíritu. O sea que trata de colocar a los tres como si fueran uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, uno solo. No, aquí dice: Él fue manifestado físicamente, probado justo espiritualmente. Está hablando de Yeshua. Y visto por los ángeles y proclamado entre las naciones y confiado por todo el mundo y levantado al cielo en gloria. Aquí en la Brit Hadashah habla es al Mashiach, y aquí dice como si fuera Elohim, y Elohim no se manifestó en carne. El que se manifestó en carne fue su Hijo. Dice: Él fue manifestado en carne, su Hijo Yeshua se manifestó en carne, mas no Yahweh. Hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Entonces, absolutamente para estos versos manipulados son para avalar una Trinidad. Vamos a ver errores y contradicciones. Errores y contradicciones. ¿La palabra se contradice? No, la palabra de Yahweh no se contradice, pero las malas traducciones hicieron que se contradijera. Vamos a Gálatas, verso 10, 3:10. A mí me gusta esto porque aquí parece que se contradijera, pero no hay contradicción. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escuchen bien: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito, oigan bien, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Eso se ve, parece contradictorio. Dice: si es maldito el que guarda las obras de la ley, ¿cómo va a decir que es maldito también el que no guarda las obras de la ley? El que no guarda la ley. Bueno, no hay contradicción porque la palabra que clave aquí es obras. Todo aquel que no guarda las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Los sacrificios, los diezmos, las ofrendas, todo eso. Dice: el que hace esto, el que da diezmo, el que da ofrenda, esto es maldito porque está viviendo bajo las obras. Y maldito aquel que no cumple con la ley,
Porque la ley no solamente es obras, y eso fue lo que quitó Yeshua a través del Mashiach, y él nos lo dijo a través de la profecía de Daniel. Entonces dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Increíble. Entonces toda aquella persona que no guarda la ley es maldita. Y así lo dice la palabra, lo dice aquí lo dice. No se trata de hacer obras, se trata de guardar la palabra. Se trata de guardar los mandamientos. Bueno, esto se pone mejor todavía. Romanos 6:14. El libro de Romanos, verso 6, 14 y 15. Romanos capítulo 6. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo de la gracia. Este verso está mal, porque lo correcto sería decir, pues no estáis bajo el legalismo de la ley, o bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice en el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice. Entonces, pero de todas maneras, este verso está avalando cuando en realidad dice, no estamos bajo la ley por obras. Vamos a ver a Romanos 3:31. Dice, y luego por la fe invalidaremos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo podemos decir que ya no vivimos bajo la ley si aquí mismo es contradictorio? ¿Por qué? Por mala traducción, por mala interpretación del que tradujo la Biblia. Dice, luego por la fe invalidaremos la ley. Por la fe vamos a invalidar la ley, dice el hombre. Y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nadie ha quitado la ley. Totalmente contradictorio. Gálatas 3:11. Vamos a Gálatas. Gálatas 3:11. A ver, aquí está Gálatas. Dice, y que por la ley ninguno se justifica. Y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y que por la ley ninguno se justifica. Contradictorio. Vamos a Romanos 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. El que hace la ley es justificado. ¿Y cómo es que en Gálatas me dice que nadie se justifica por la ley? Contradictorio. Se contradice. El libro de Romanos, si usted lo lee determinadamente, sin ninguna lupa
o filtro doctrinal, usted lo va a poder comprender. Pero si tiene una doctrina en su cabeza, si usted es adventista, si usted es pentecostal, si usted es católico, y usted lo lee, y lo único que va a poder ver es su doctrina en el libro. Pero si usted lo lee sin ningún tipo de doctrina, lo puede comprender mejor. Ahora dice, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, les voy a leer un verso que debería llamarnos a todos a reflexión. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, ¿qué significa? Si tú has vivido bajo la supuesta gracia, entre comillas, vives sin ley y has pecado, vas a morir. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Supongamos, yo he pecado y trato de andar bajo la ley, yo seré juzgado. Pero aquellos que viven, no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia, vive sin ley, sin guardar la ley, van a morir y van a perecer. Aquí dice, porque no son los oidores, totalmente contradictorio. Por oír la palabra te llenarás de fe. Y dice, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Elohim, sino los hacedores. Puedo estar metido todo un domingo en la iglesia, puedo ir todos los días a la bendita iglesia, pero si yo no cumplo con la bendita ley, voy a morir. Es lo que les trato de decir. Por favor, guarden los mandamientos, aunque son 10 fáciles mandamientos. El mismo Yahshua lo dijo, que el Yahshua resumió la ley en 2. Mentira, eso es mentira. Eso está en Mateo. No estaba preparado para esto, pero voy a tratar de encontrarlo. Mateo 23 creo que es. Mateo 23. No me acuerdo dónde es que le dice, pero sí me acuerdo del verso que dice, voy a buscarlo aquí. Sí me acuerdo del verso. Me acuerdo del verso que dice, amarás a Yahweh con todo tu corazón y amarás a tu prójimo con todas tus fuerzas. Amarás a Yahweh con todo tu corazón y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice el verso. Y de todo esto depende la ley. De estos dos depende la ley. Mis queridos amigos, él no dijo resumió, él dijo depende. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Que esos dos versos que dijo Yahshua, esos dos versos son de la ley. Esos dos versos son de la ley. Eso no está vamos a escribir aquí a ver si lo encuentro. Ajá. Mateo 22:40. Mateo 22:40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está.
¿Cómo será que no depende el Nuevo Testamento ni el Nuevo Pacto? Porque Él no lo dijo. ¿Qué dijo? La ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Los 5 primeros libros, mal llamados Pentateuco, o sea, la Torah, y de Josué hasta Malaquías, es la ley de los profetas, la Taná. Entonces, de todo esto depende la ley y los profetas. Dice depende, no dice fueron divididos, no dice fueron resumidos, no. Y hay algo muy sencillo: si usted sabe amar a Yahweh, guarda los 5 primeros mandamientos. Si usted sabe amar al prójimo, guarda los 5 restantes. Pero las personas prefieren escuchar mentiras, prefieren escuchar fábulas, como dice la palabra, que escuchar la verdad. Yo no hablo maravillas, yo no digo que vas a ser próspero, yo no digo que vas a ser bendecido. Yo lo único que te digo es que obedezcamos. La verdadera fe se encuentra en el obedecer. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham obedeció la ley. Y no estaba escrita porque era ley oral. Génesis 26:5 dice: porque Abraham obedeció mi ley, mis mandamientos, mis preceptos. Así dice en Génesis 26:5. Y la ley no había sido escrita. La ley, lo que se hizo en el monte de Sinaí fue que se escribió, pero la ley ya era oral. Génesis 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, dice, por cuanto obedeció Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya la ley estaba. Desde un principio de la creación, la ley siempre ha estado, mi querido amigo. Las iglesias cristianas viven peleando entre sí, entre quién tiene la razón. Los católicos pelean con los evangélicos y los evangélicos protestantes pelean con los católicos, y los evangélicos se pelean con los unitarios y los unitarios se pelean con los trinitarios, y hay una sola riña y una sola pelea entre ellos, y no se han dado cuenta que son lo mismo, que lo diferencia son pocas cosas, que son hermanos porque vienen de la madre que se llama Babilonia la Grande, que es la Iglesia Católica, que es la creadora de sus doctrinas. Porque la doctrina evangélica, la doctrina testigo de Jehová, la doctrina mormona, la doctrina de la iglesia cuadrangular, la de la bautista, la de la luterana, es católica. Muy sencillo. ¿Qué los une? Una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Jesucristo, el Dios pagano, el Dios griego. Eso es lo que lo une. Una sola iglesia, que es lo que quiere el diablo que está por papa. Entonces, ¿qué los une más? El bautismo los une. Todos bautizan, y eso es falso. La Santa Cena, todos hacen una Santa Cena. De alguna manera no, que nosotros la hacemos como debe ser, con pan y vino, no con hostia. La hostia es hecha a base de harina, y ellos sí toman vino de verdad, y ustedes no toman vino de verdad, porque ustedes toman el jugo de uva. Entonces no están haciendo nada. No, que yo no me la como porque eso no se come. Solamente la paso por un lado. Están haciendo lo mismo. Cómasela o no se la coma, es el mismo significado de la Santa Cena. Y eso fue lo que creó Babilonia, la Santa Cena.
Y en realidad lo que ocurrió fue la salvación del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y eso se llama pesar, pasar por alto. ¿Y que tenían que celebrar en la madrugada, en la noche? Una cena. Y es en la noche, una cena. Matar un animal, comerlo con la familia, bien vestido, y recordar, ¿qué recordar? Que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y recordar que dijo Yahshua, haga esto en memoria mía. Recordar que Yahshua se sacrificó para salvación de nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. No salvación de nuestros pecados, me equivoqué. Para quitar nuestros pecados, para salvarnos a nosotros. Eso es lo que hay que recordar. Nuestra salvación por medio del Mashiach. Pero yo creo en el Mashiach. Sí, hasta los diablos y los demonios creen en el Mashiach. Todo el mundo cree en el Mashiach. Pero el asunto es que si tú crees, hace lo mismo que hizo el Mashiach. El Mashiach guardó los mandamientos. Entonces, si yo soy seguidor del Mashiach, tengo que hacer lo mismo que él hizo. Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. No, que es los mandamientos del Mashiach. Y él dijo que la ley depende de dos. No, Señor. Depende sí, porque si usted cumple con el primer depende, que es amar a Yahweh sobre todas las cosas, guarda los 5 primeros mandamientos. Pero si usted no lo guarda, usted no ama a Yahweh. Y si usted dice que ama a su prójimo, pero miente, roba, es adúltero, es idólatra, es codicioso, usted no ama a su prójimo. Guardemos los mandamientos. Guardemos, me incluyo. Son simples y 10 mandamientos y son fáciles de llevar. Yahweh los bendiga.